Hemos visto una serie de ingresos del gobierno español en América, del gobierno virreinal en la Nueva España. Ahora, la hacienda se compone de ingresos y de gastos. No hemos visto los gastos. Vamos a mirar ahora en este segmento el tema de los gastos de la Real Hacienda. ¿En qué se gastaba en el siglo XVIII, por ejemplo? En primer lugar, se gastaba en la propia administración, el virrey, la corte del virrey, los altos funcionarios y los funcionarios fiscales, los que recaudaban impuestos. En segundo lugar, se gastaba en el ejército, en las fuerzas militares, en las fortalezas, en las defensas. El gobierno no se encargaba de gasto social, de eso se encargaba la iglesia, con hospitales, asilos para pobres, y muchas funciones sociales que cumple la iglesia. El Estado no cumple muchas funciones sociales, es administrativo, parte de la justicia, entre comillas, y defensa. Pero hay dos rubros adicionales muy importantes que cubre la Real Hacienda en la Nueva España, que son los gastos para apoyar a la metrópoli, para España, o sea, se remite dinero a España, y gastos para otras colonias. Porque acordémonos de una cosa, a España no le costó un centavo mantener el imperio en América, fue al revés. Fueron las colonias americanas las que mantenían a España. Le proporcionaba con subsidios fiscales. Pero, entre otros subsidios, lo que hacía la Nueva España era mantener a las otras colonias más pobres. Y de ahí se llevaban a cabo una serie de transferencias fiscales que conocemos como los situados. Los situados eran transferencias de tesorerías ricas como las mexicanas a tesorerías pobres como las del Gran Caribe. La distribución de estos situados es realmente notable. Vamos a comentarlo en un momento. Pero, ¿en qué consistían los situados? El situado era situar dinero de una tesorería rica a una pobre. ¿Para qué? Para tropa de tierra, para marina y armada, para fortalezas. ¿De dónde se obtenían? De los recursos fiscales de las colonias más ricas. El virreinato de la Nueva España era el más rico de las colonias en el siglo XVIII y mandaba más situados en plata que cualquier otro virreinato. Esos situados iban de Veracruz, salían en barco, iban a Cuba. Plata, es plata, metálica, monedas de plata, millones al año, que van y llegan a Cuba y luego se redistribuyen en todo el Caribe español. Por ejemplo, iban a Santo Domingo y mantenían las fortalezas y las defensas ahí, a Puerto Rico, a Margarita, a Cumaná, a las Floridas, que eran españolas, y a Luisiana, porque Luisiana estaba bajo control de España y Nueva España en particular. Y otra parte iba a Filipinas, para mantener la defensa de Filipinas. En la nao de Manila, de la que ya hemos hablado, iban cargamentos, cajas de monedas de plata, de recursos fiscales en los barcos que se mandaban a Filipinas y a los otros puntos que hemos mencionado, para sostener al imperio español. Esas remesas o situados tuvieron una importancia fundamental en el mantenimiento del imperio. En realidad es el secreto del imperio, porque sin esos recursos el imperio no se hubiera podido mantener como una unidad integrada con una buena defensa en tierra, en fortalezas, a nivel naval. Y lo más interesante es que si observamos las remesas en el siglo XVIII, observamos que aumentan en el siglo XVIII. Para 1780-84 salieron más de 45 millones de pesos plata al Gran Caribe.
mucho más que lo que salió a España. Pero en el caso de España, la cantidad que se mandan van a aumentar a fines del siglo XVIII por la causa de las guerras. Los situados servían sobre todo para la defensa del imperio. Entonces es una red espesa de transferencias fiscales que salen de Nueva España y van al Gran Caribe. Y en el caso de Perú, salen de Perú y van a los puertos de Chile, a Panamá y la otra parte que va desde Potosí a Buenos Aires. Entonces todo el imperio español en América dependía de estas transferencias fiscales, estos situados que yo califico en buena medida como el secreto del imperio. España no lo tenía que cubrir, las colonias se autofinanciaban.